reina con autoridad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y bendiga este tiempo en el que vamos a meditar sobre la palabra de Dios. Pero antes quisiera contarle que hace unos días atrás hablaba por teléfono con una persona que aprecio muchísimo acerca de todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, sobre todo la pandemia, ¿no? Pandemia que está destruyendo a este mundo, destruye la salud, destruye la economía, nos destruye emocionalmente a todos nosotros. Y en medio de esa conversación surgió la pregunta de ¿qué es lo que hicimos tan mal para sufrir las consecuencias de todo lo que pasa alrededor del mundo? Entonces recordé las palabras de Dios cuando habló a su pueblo allá hace como 600 años atrás antes de Cristo, referente a las consecuencias de la desobediencia. Vamos a leer algunas de esas consecuencias en Levítico en el capítulo 26. Por ejemplo, allí dice en el versículo 16, sembraréis vuestra semilla en vano. Esta es una de las consecuencias de la desobediencia. Otra consecuencia es quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Enviaré bestias que arrebaten a vuestros hijos, dice en el versículo 22. Traeré espada sobre vosotros y enviaré pestilencia entre vosotros, dice el versículo 25 de este mismo capítulo. Como ven, todas estas cosas están sucediendo. Sucedieron a lo largo de la historia y siguen sucediendo en estos tiempos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y pensé que qué importante es que es buscar a Dios. Qué importante que es recibir a Cristo en nuestras vidas y qué importante es adorar a Dios. Fue así como me surgió la reflexión de hoy. Los tres cómo. Cómo lo busco, cómo lo recibo, cómo lo adoro. Vamos a ver el primer cómo de esta tarde. Cómo lo busco. Y para eso los invito a leer en la Biblia, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Allí dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta es palabra de Dios. Dios dice, ustedes me buscarán, ustedes me encontrarán, pero cuando me busquen de todo corazón. Es verdad que los hombres y las mujeres, todos buscamos a Dios. Y muchos lo buscamos con un corazón sincero, lo buscamos de verdad. Pero muchos también ignoramos la manera en que tenemos que buscar a Dios. Y el mundo busca a Dios de muchísimas formas, de muchísimas maneras. Lo busca a través de la religión, lo busca a través de las filosofías de vida, lo busca a través de la ciencia, lo busca a través de imágenes, lo busca a través de peregrinaciones, de sacrificios. Y una de las respuestas que normalmente suelo escuchar cuando hablamos de buscar a Dios es que no importa cómo lo busquemos, siempre y cuando busquemos a Dios. Y cada vez que me hacen reflexionar acerca de esto, viene a mi mente la imagen de un laberinto. Un laberinto tiene muchísimos caminos, pero uno solo conduce a la salida. Y cuando buscamos a Dios también hacemos lo mismo. En el laberinto de la vida buscamos a Dios por muchísimos caminos. Pero la verdad, mi querido amigo, mi querido hermano, es que hay solamente un solo camino para buscar a Dios. Y es Jesucristo. Pues el mismo Señor Jesucristo nos dice, y lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Permítanme leerlo de nuevo. Dice, yo soy el camino. Jesús está diciendo, yo soy el camino, no hay otro. Jesús está diciendo, yo soy la verdad, no hay otra verdad. Y Jesús está diciendo que no hay excepción para llegar a Él, pues dice, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma entonces, querido amigo, de buscar a Dios que no sea
por medio de Jesucristo. Por eso yo en este momento te invito verdaderamente a buscar a Jesús porque es la única manera de poder llegar a Dios nuestro Padre. ¿Sí? Ahora permítame que podamos reflexionar acerca del segundo cómo. ¿Cómo recibo a Cristo? Ya sé que tengo que buscar a Cristo para llegar a Dios. Ahora, ¿cómo recibo a Cristo en mi vida? Una vez más, yo lo invito a que usted piense, y en esta oportunidad que usted piense en una casa totalmente destruida, en una casa abandonada, en una casa llena de suciedad, con las paredes rotas, con el techo podrido, sin luz, sin electricidad. El baño no sirve, inhabitable esa casa. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que demoler, hacer una demolición absoluta y total de esa casa para levantar una casa totalmente nueva. Una casa con nuevos cimientos, una casa con nuevas paredes, una casa con nuevos techos, con nuevas cañerías, con nuevos cables eléctricos, una casa con pintura totalmente nueva. ¿Sabe que cuando nosotros no tenemos a Cristo somos como esa casa inhabitable? Somos como esa casa totalmente destruida. Y nosotros necesitamos de que Cristo venga a nosotros para demoler todo lo viejo, todo lo inservible, todo lo inútil que hay en nosotros, para convertirnos en hombres y mujeres totalmente nuevos, donde la piedra fundamental de esa construcción sea Jesucristo. Y sobre esa piedra fundamental comenzar a edificar nuestras vidas. De esto se trata cuando recibimos a Cristo. Se trata de arrepentimiento y se trata de conversión. Arrepentirnos por todo lo malo que hay en nosotros y convertirnos en esa nueva criatura que el Señor Jesucristo quiere que seamos. Así lo predicó Jesús mientras Él estuvo en la tierra. Así lo predicaron sus apóstoles. Permítanme leerles solamente en Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro predicaba a una gran multitud y decía lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, es necesario recibir a Cristo totalmente arrepentido de lo que hicimos y de lo que fuimos, e invitarle a que entre en nuestra vida para que construya algo totalmente nuevo, totalmente renovado, convertido a la manera que a Él le agrade. Entonces veremos tiempos diferentes en nuestra vida. Veremos tiempos de refrigerio, veremos tiempos de bendición. Bien, hasta aquí hemos visto cómo busco a Dios, cómo recibo a Cristo en mi vida, y ahora falta ver el tercer cómo. ¿Cómo adoro a Dios? En primer lugar, debemos entender que adorar es honrar a Dios. Y quiero decirte que la forma más elevada de la adoración a Dios es la obediencia. También quiero contarte que en una oportunidad el apóstol Juan tuvo una visión que está escrita en el libro que nosotros conocemos como Apocalipsis. Allí, en esa visión, el apóstol Juan vio al ángel y se postró para adorarle. Y ahora quisiera leerle lo que el ángel le dijo al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. ¿Sí? Apocalipsis 19, versículo 10. Dice así: me postré a sus pies para adorarle. Pero él me dijo: no, cuidado,
Soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Esta fue la respuesta del ángel a Juan. No, no me adores a mí, yo soy igual que tú. La adoración y la honra es tan solamente a Dios. Si tú tomas la decisión de mantenerte fiel a Jesucristo, solamente dice, adora a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos darle la honra, cuando queremos darle adoración a Dios, no debemos pensar en un ángel, no debemos pensar en la figura de un santo, no debemos pensar en la figura de una virgen, porque Dios es espíritu. Y la única manera de poder adorarle a Él es en espíritu y en verdad. No hay nada en el medio que pueda interponerse, ninguna figura, ninguna cosa que nosotros hagamos visible para poder adorarle a Él. La única es esa relación íntima y personal que tú puedes tener con Dios, porque Dios es espíritu. Y lo dice el apóstol Juan. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, el Señor Jesucristo tuvo una respuesta para la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Vamos a leer la respuesta del Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Le dijo así: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Porque Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Vivimos este tiempo, el tiempo de adorarle a Dios, pero debemos adorarle como Él quiere, en espíritu y en verdad. En verdad significa con un corazón totalmente sincero, con un corazón totalmente entregado a Él, con un corazón totalmente arrepentido a Él y con todo este ser convertido en casa, en morada del Señor. Esa es la manera en que Él busca que nosotros le adoremos. Y por supuesto, esa adoración se manifiesta a través de la obediencia. Porque el Señor Jesucristo también nos enseñó a cada uno de nosotros que debemos obedecerle a Él, para que nosotros podamos vivir esos tiempos de refrigerio que tanto queremos vivir, para poder vivir esos tiempos de bendición que tanto nos gusta vivir a nosotros. Entonces yo puedo concluir la reflexión, el mensaje de esta tarde, en decirles de que sí, estamos viviendo estos tiempos de pandemia, estos tiempos de enfermedades, estos tiempos de desastres naturales, estos tiempos en que todo vemos que se destruye alrededor nuestro y nos destruimos nosotros emocionalmente, como les decía al principio, porque no sabíamos buscar a Dios, porque no sabíamos cómo recibir a Cristo o porque no sabíamos cómo adorar al Padre. Pues ahora que ya sabemos, ahora que tenemos esa oportunidad, hagámoslo. Hagámoslo. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestra forma de ser. Quiero decirles que en Levítico también están las consecuencias de la obediencia. En el mismo capítulo que habíamos leído al principio, Levítico capítulo 26, ahora quisiera nombrarle alguna de esas bendiciones por causa de la obediencia. Allí en Levítico dice en el versículo 4 que la tierra rendirá su producto y los árboles darán su fruto. Dice en el versículo 5, habitarás seguro en tu tierra. Haré quitar las malas bestias y no habrá guerra. Y el versículo 11 y 12 dice, y pondré mi morada en medio de ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Vosotros sois mi especial tesoro, dice el Señor en otro lugar de la Biblia. Y Dios, como nosotros, su especial tesoro que somos, así nos quiere cuidar.
De la misma manera que nosotros cuidamos las cosas más preciadas que tenemos, así somos preciados para Él y así nos quiere cuidar y así nos quiere proteger. Pero no nos olvidemos de cómo buscarlo, cómo recibir a Cristo y cómo adorar su nombre. Es la única manera que tenemos de cambiar nosotros, porque si nosotros cambiamos, vamos a poder cambiar a lo que está alrededor nuestro. Y entonces veremos cómo las cosas alrededor del mundo podrán ir cambiando. Y usted y yo podremos vivir tiempos de bendición. Amén. Que Dios te bendiga con esta palabra y si verdaderamente tienes el deseo de arrepentirte, de buscar a Dios y de recibir a Cristo, tan solamente abre tu corazón y dile a Jesús, Jesús, me arrepiento de la vida que he llevado hasta ahora. Reconozco que soy un pecador, que hice muchísimas cosas que tienen que ver con la desobediencia al Padre. Una vez más te digo que me arrepiento y que te recibo, Jesús, en mi corazón, para que tú levantes todo nuevo dentro de mí. Hagas una persona nueva, hagas una persona renovada, de tal manera que me convierta en aquella persona que tú quieres que sea. Y enséñame cada día de mi vida a poder adorar al Padre como tú quieres que le adoremos. Solamente haz esta oración. Y si lo hiciste, puedes comunicarte con nosotros, con cualquier hermano de esta iglesia y poder conversar y poder recibirte como un hermano más. Que Dios te bendiga. Dios, que son los cielos y